Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, hoy nos vamos a sumergir en un espacio nuevo, pero antes, y como siempre, les invito a inscribirse, a darle ese like que tanto nos impulsa y a dejar sus comentarios, porque en Audiolecturas no solo estamos leyendo, estamos construyendo una comunidad, uno a uno, contigo, conmigo, con quienes se nos sumen. Esta vez nos aventuraremos con una figura intrigante, una que quizás no todos han escuchado, pero que sin duda nos hace pensar. Max Stirner. Me pregunto qué les parece esta manera de entrar en los textos, conocerlos de raíz y al detalle. Déjenme saber si quieren más de estos análisis y claro, siempre se aceptan sugerencias, porque este canal es tuyo tanto como mío. Stirner, ese hombre que parece resonar desde algún rincón sombrío del pensamiento humano, es uno de esos personajes que dejaron huellas sin buscar la gloria o la fama. Nacido en Baviera en 1806 bajo el nombre de Johann Caspar Schmidt, fue un pensador de esos que se atreven a incomodar, a decir lo que nadie quiere escuchar. No era de los filósofos acartonados, sino un rebelde, de esos que caminan al borde del pensamiento establecido, enfrentándose con ideas desafiantes. Le decían Stirner, que en alemán se traduce como el de la frente, apodo ganado por esa imponente frente que parecía contener una mente inquieta y siempre en ebullición. Su obra más conocida, El único y su propiedad, la que estaremos revisando, escrita en 1844, surge en un contexto europeo en plena transformación, marcado por debates intelectuales y revoluciones ideológicas. Este texto es una sacudida que nos deja pensando. Stirner nos invita a mirar el ego, la individualidad, en un tono tan provocador que a veces resulta incómodo, como si lanzara un reto que no puedes esquivar. Análisis de novelas por Audiolecturas. El único y su propiedad se despliega en un tiempo de cambio, en una Europa decimonónica en la que las ideas se diseminaban como pólvora y cada palabra lanzada tenía el peso de una chispa en un campo seco. Imagínense un continente donde las estructuras de poder y las viejas ideas tambalean bajo el peso de revoluciones y debates acalorados. Es un escenario vibrante, de esos que uno no podría encontrar ni queriendo en cualquier otra época. Stirner se planta ahí, en medio de este teatro de ideales en crisis, con una propuesta tan radical que hace temblar el suelo intelectual de la época. Aquí no hay héroes ni villanos como los que solemos encontrar en novelas, ni un paisaje que nos dé respiro. Nos enfrentamos con una presencia única, el yo, el ser autónomo y libre que Stirner proclama como dueño de su propio mundo. No es una figura fácil de asimilar, no es el tipo que uno se encontraría compartiendo un café en cualquier esquina. Es para él mismo y para el lector el único, ese ser que no le debe nada a nadie, ni a dioses, ni a ideales, ni a colectivos. En medio de esta escena, Stirner no nos habla desde un púlpito ni con el manto de filósofo tradicional. Se abre paso como una especie de provocador, uno que viene a retarnos, a empujarnos, a cuestionar todo aquello que solemos dar por sentado. Este único de Stirner se presenta en un contexto social donde las personas parecen engranajes de una gran máquina. Miren bien. Estamos en una Europa industrializada, envuelta en el humo de las fábricas y en el ajetreo de una sociedad que avanza a toda velocidad, pero que también se fragmenta entre clases, ideologías y credos. Stirner observa este panorama y lo desmonta pieza por pieza, preguntándose qué queda de cada individuo en un mundo donde los ideales y las estructuras colectivas parecen absorberlo todo. Nos pone frente a una premisa audaz. ¿Hasta qué punto somos dueños de nosotros mismos?
Stirner no construye una trama convencional. En lugar de héroes, antagonistas o redenciones, coloca al yo en el centro, en una especie de danza solitaria donde el único acompañante es la idea de la propiedad sobre uno mismo. Y aquí es donde la ironía se filtra como un destello constante. Stirner se burla de lo sagrado, de las normas, de lo que la sociedad tiene en un pedestal. Para él, toda creencia que nos arrebate nuestra autonomía se convierte en una cadena invisible, una fantasía que nos atrapa sin que siquiera lo notemos. Este único no se somete ni se entrega a causas externas, ni políticas, ni religiosas, ni morales. Se erige como el dueño absoluto de su propio ser, como si estuviera en guerra con toda noción de pertenencia o lealtad a algo fuera de sí mismo. La Europa de Stirner está poblada por sueños y promesas de liberación, pero también por un cúmulo de expectativas sociales y morales que casi asfixian. Es una época donde la gente busca consuelo en ideologías, en religiones, en banderas, cada cual abrazando alguna causa como si fuera un salvavidas en un mar agitado. Pero Stirner mira todo esto con una ceja levantada y una media sonrisa, como si estuviera observando un desfile de máscaras, una comedia donde todos fingen ser algo que no son. ¿De qué nos sirve tanto ideal?, se pregunta, si nos termina encadenando a principios que ni siquiera elegimos. Aquí aparece otro personaje peculiar, aunque no en el sentido tradicional, el fantasma de la sociedad que Stirner retrata como una entidad casi invisible, pero poderosa. No tiene cara ni voz, pero susurrante y omnipresente moldea nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra percepción de lo correcto y lo incorrecto. Este fantasma se manifiesta en las creencias colectivas, en los ideales de sacrificio, de entrega, de moral. Stirner lo desenmascara sin piedad, mostrando cómo, detrás de cada sacrificio que hacemos por algo superior, renunciamos un poco más a nuestra propia esencia. Para Stirner, el escenario de este drama no es otro que el propio individuo enfrentándose a la sociedad como una sombra que nunca lo abandona. Y en este enfrentamiento se revela lo que para él es la verdadera propiedad, no bienes materiales, sino la propia libertad de pensamiento y acción, el derecho a ser y decidir por uno mismo sin deber cuentas a nada ni a nadie. Este enfrentamiento entre el individuo y los fantasmas sociales se intensifica a medida que Stirner va desnudando las ilusiones que sostienen las creencias colectivas. Él insiste en que los ideales de patria, de humanidad, de moralidad, no son más que construcciones que nos imponen desde fuera. Aquí es donde el único se convierte en una figura casi herética. Stirner nos dice que toda causa externa, por noble que parezca, es una especie de trampa que nos aleja de lo que realmente somos. Nos seducen con palabras grandes, con promesas de un propósito elevado, pero él nos pregunta: ¿qué tanto de ese propósito es realmente nuestro? Para Stirner, estas ideas son ruinas mentales, ecos de viejas autoridades que, aunque ya no se vean, aún nos gobiernan. Lo curioso, y aquí es donde la ironía vuelve a asomar, es que estos fantasmas no son impuestos a la fuerza. Somos nosotros mismos quienes les damos vida. Cada vez que nos aferramos a un valor externo, cada vez que nos definimos por algo ajeno, alimentamos a ese fantasma, lo fortalecemos como quien riega una planta venenosa creyendo que florecerá algo puro y bueno. Stirner, en cambio, sugiere que no hay mayor acto de libertad que deshacerse de estas ilusiones y abrazar el egoísmo consciente, el derecho a ser uno mismo sin filtros ni restricciones. En esta danza de ideas, Stirner nos invita a cuestionarnos todo, a desconfiar de cada concepto que venga adornado con palabras de salvación o virtud. Para él, la verdadera propiedad, esa que ningún gobierno, ni iglesia, ni ideología nos puede arrebatar, es nuestra voluntad individual, nuestra capacidad de reconocernos como únicos.
Y este único no es un monstruo de egoísmo ciego. Es en cambio una figura que rompe las cadenas invisibles, que desafía la hipocresía de los valores impuestos y que se atreve a existir sin pedir permiso. Mientras seguimos el hilo de las ideas de Stirner, casi podemos verlo lanzando miradas desafiantes a todos los sistemas de pensamiento que la sociedad nos ha enseñado a venerar. No se salva nadie, ni el Estado, ni la religión, ni la moral colectiva, ni siquiera la familia. Para él, todos estos son artefactos que nos encierran, cajas donde intentan hacernos encajar a la fuerza. Stirner plantea que, al vivir bajo estos conceptos, terminamos siendo instrumentos de ellos, meros engranajes en una gran maquinaria que nunca cuestionamos. Pero, ¿qué pasa si nos rebelamos, si decidimos vivir solo para nosotros mismos, sin cargar con el peso de estas estructuras? El único de Stirner no es un ermitaño que se aparta del mundo, sino alguien que navega en él sin ataduras, sin sentir la obligación de adaptarse a los moldes que se le imponen. Es un tipo de libertad radical que a muchos podría parecerles temeraria, egoísta o incluso antisocial, pero que Stirner describe como la forma más pura de existencia. La sociedad nos vende la idea de que debemos ser parte de algo más grande, sacrificarnos por el bien común, por un sentido de justicia universal. Stirner, con una ironía filosa, responde que esta noción del bien común es una ilusión, una jaula dorada que nos adiestra para obedecer sin siquiera darnos cuenta. Y entonces surge la pregunta que él lanza como un reto. ¿Por qué no vivir para uno mismo? ¿Por qué no recuperar esa propiedad sobre nuestra vida que hemos entregado casi sin darnos cuenta a manos invisibles? Stirner propone que, lejos de ser egoísmo insensible, esta forma de vivir es la única que nos permite ser auténticos sin la necesidad de justificarnos ante nadie. A estas alturas, Stirner nos ha sumergido en una especie de espejismo. Todas las creencias, los valores y las normas que damos por hecho se nos presentan como un laberinto diseñado para controlarnos. Es como si cada camino, cada puerta que creemos haber escogido libremente, llevara en realidad a la misma trampa. Stirner se burla de esas ilusiones, las llama fantasmas, pues para él no son más que sombras sin sustancia real, creadas para mantenernos en una falsa sensación de pertenencia y propósito. Nos propone una visión provocadora. El único no busca liberarse para entrar en otra estructura, sino que vive al margen de todas, como quien mira el mundo desde fuera de una vitrina. No lo hace por desprecio, sino porque su existencia es, en sí misma, su propio propósito. La idea de pertenecer a algo o de encontrar una misión en la vida es solo otro truco para Stirner, otro anzuelo disfrazado de promesa, y aunque pueda sonar frío o incluso nihilista, él lo plantea como una oportunidad de ser completamente libres, sin ningún compromiso con las demandas externas. Para Stirner, la sociedad teme esta libertad radical porque amenaza el orden mismo sobre el que se construye. El único no obedece a ningún dios, ninguna bandera ni causa, sino que actúa por su voluntad pura, sin filtros ni remordimientos, y en ese sentido él se convierte en un desafío viviente para todo sistema que intente imponerle una moral, una identidad o un propósito. En este último giro, Stirner revela la esencia de su único como una suerte de figura subversiva que desafía incluso las ideas más sagradas. No es alguien que se oponga por el simple hecho de oponerse, es alguien que, por su propia naturaleza, no encuentra valor en nada externo a sí mismo. Al no ver sentido en las obligaciones ni en las normas impuestas, Stirner cuestiona: ¿qué pasaría si todos decidiéramos ser dueños absolutos de nuestro ser? La sociedad, entonces, se enfrentaría a una disolución de su estructura, a un caos creativo donde cada individuo, dueño de sí mismo, seguiría solo sus deseos y decisiones.
Este único no es el villano de una historia ni un héroe libertador. Es simplemente alguien que ha decidido no depender de ninguna causa ajena. Stirner, con una voz que retumba entre la ironía y la provocación, nos lleva a una conclusión inquietante. El verdadero poder no está en quienes gobiernan ni en las instituciones, sino en cada individuo que se adueña de su ser, que se niega a ceder ni un ápice de su libertad a mandatos externos. El acto de pensar y actuar desde la propia voluntad, sin condicionamientos ni moralidades colectivas, se convierte en una forma de rebeldía que desafía la misma idea de sociedad. Al final, Stirner deja una pregunta que flota en el aire, incómoda y persistente. ¿Quiénes seríamos si dejáramos de vivir para otros y empezáramos a vivir únicamente para nosotros mismos? Análisis de novelas por Audiolecturas. Hablemos de los temas que se despliegan en el único y su propiedad, porque Stirner no se queda en el plano de la filosofía abstracta. No, señor. Aquí hay una carga que va directo al corazón de las tensiones políticas y culturales, una carga explosiva, si me lo preguntan. Pensemos un poco en el concepto de identidad. Stirner se plantea una identidad que no depende de banderas, credos, ni de roles impuestos por la sociedad. ¿Qué significa eso en un mundo donde la identidad parece estar siempre negociándose en función de ideales colectivos, ya sean políticos, culturales o sociales? ¿Dónde queda la libertad individual cuando todo nos empuja a ser parte de algo? En tiempos donde la identidad se discute tanto, donde las personas buscan una voz dentro de estructuras más amplias, Stirner nos sacude al preguntarnos si no estamos renunciando a nuestra individualidad en el proceso. Pero la cosa no queda ahí. Stirner, con su ironía fina, casi burlona, nos mete en la cabeza la idea del egoísmo consciente como un acto de resistencia. ¿Qué tan a menudo nos dicen que pensar en uno mismo es un acto egoísta, que debemos sacrificarnos por el bien común? Stirner voltea esta moralidad al revés y la examina como quien observa una marioneta rota, revelando los hilos que la mueven. Nos lleva a preguntarnos, ¿a quién sirve realmente este bien común? Y aquí el autor no se contiene, denuncia como muchas veces, en nombre de ese ideal, se nos empuja a actuar en función de intereses ajenos, muchas veces invisibles, que manipulan nuestras decisiones sin que siquiera lo notemos. Siguiendo la provocación de Stirner, uno no puede evitar pensar en el peso que le damos hoy a los grandes ismos, nacionalismo, colectivismo, incluso el mismo individualismo en su versión moderna. Stirner viene y nos dice que todo eso, al final, no son más que disfraces de un control silencioso, modos de hacernos olvidar que detrás de cada causa o consigna está nuestra propia voluntad, a menudo amordazada. Su mensaje parece claro, como un grito en medio de la multitud. Mientras busquemos nuestra identidad en valores externos, estamos entregando nuestro poder, nos estamos vendiendo a cambio de una ilusión de pertenencia. Es como si Stirner nos dijera, despierten, este juego es suyo, pero solo si deciden jugarlo bajo sus propias reglas. Y aquí entra el mensaje político, uno que sigue siendo incómodo incluso hoy. Stirner no solo habla de autonomía personal, plantea una crítica feroz contra cualquier estructura de poder que pretenda erigirse como moralmente superior. Su mirada abarca desde el Estado hasta la Iglesia, pasando por cada movimiento que exige lealtad en nombre de la libertad. ¿Y qué tan actual es esta cuestión cuando seguimos discutiendo sobre la intervención del Estado en la vida personal, sobre los límites de nuestra autonomía? Stirner nos empuja a cuestionar no solo a los gobiernos y las instituciones, sino también esos pequeños acuerdos invisibles que nos mantienen atados.
Nos enfrenta al desafío de asumir el control de nuestra vida, no para aislarnos, sino para decidir conscientemente hasta dónde queremos permitir que otros influyan en nuestro sentido de identidad y propósito. Análisis de novelas por Audiolecturas. Stirner, en El único y su propiedad, nos lanza un estilo que no tiene nada de convencional, casi como si en lugar de escribir estuviera armando una especie de barricada filosófica. No se anda con rodeos ni se preocupa por suavizar su mensaje. Al contrario, cada frase parece calculada para sacudir, para incomodar, para hacer que el lector se revuelva en su asiento y cuestione todo lo que siempre ha dado por hecho. Stirner maneja el lenguaje como quien maneja una navaja. No busca que suene bonito ni tampoco busca complacer, sino que apunta directo al núcleo de nuestras certezas, y lo hace con una especie de ironía que resulta tan sutil como feroz. Y esa ironía es el condimento que lo diferencia de otros filósofos de su época, tan solemnes y estructurados. Stirner, en cambio, maneja un tono que juega entre la burla y el desafío, casi como un amigo pícaro que susurra en el oído, haciéndonos ver cuán ridículas pueden llegar a ser las ideas que defendemos con tanto fervor. Se burla, sin hacer escarnio, de esos valores que solemos considerar inquebrantables, y lo hace de una manera que, en lugar de sonar agresiva, suena refrescante. Este recurso irónico es, al final, su forma de decirnos que, tal vez, todo es más simple de lo que creemos, que detrás de cada concepto solemne hay algo de teatro, algo de fantasía colectiva. Stirner nos ofrece un estilo que, aunque de entrada pueda parecer áspero, termina atrapándonos precisamente por su audacia y su desparpajo. Se mueve en un terreno filosófico, sí, pero lo hace como quien está jugando una partida sin reglas fijas. Desafía las formas tradicionales de la filosofía, esa jerga densa y formal, y nos habla con una claridad que desconcierta. No hay ornamentos innecesarios ni largas explicaciones que den rodeos. Cada palabra parece estar ahí para provocar, para sacudir al lector y obligarlo a mirar las cosas desde otro ángulo, sin los filtros ni las certezas a las que estamos acostumbrados. El humor en Stirner no es el tipo de humor que arranca carcajadas, sino uno que se desliza como una risa contenida entre líneas, una especie de complicidad que establece con quien lo lee. Se ríe de lo que damos por eterno y necesario y lo hace con un estilo que es tan directo como astuto. Nos muestra en su escritura que la filosofía puede ser un arma afilada, una herramienta para destripar los valores y dejarlos en su esencia más desnuda. Stirner convierte al lector en cómplice, en alguien que, aunque de manera incómoda, no puede evitar sentirse parte de ese juego irónico, donde nada es sagrado y donde el pensamiento mismo es el único terreno libre de ataduras. Análisis de novelas por Audiolecturas. Leer a Stirner es como subirse a una montaña rusa sin saber a dónde llevará el siguiente giro. Es de esos textos que no se leen, sino que se sienten, que se viven, que te remueven. Cada página parece diseñada para dejarte un zumbido en la cabeza, una especie de sacudida que no te permite quedar indiferente. Stirner no quiere que estés cómodo ni que te quedes en tu zona de confort. Al contrario, su propósito parece ser inquietante, hacerte sentir que todo aquello en lo que crees es frágil, incluso cuestionable, como un castillo de arena al que llega una ola inesperada. Y claro, eso puede resultar perturbador, pero también tiene algo liberador. El impacto que deja no es fácil de definir, pero es intenso. Te golpea donde menos te lo esperas, en esas ideas que uno cree tener bien amarradas. Y esa es la verdadera magia de Stirner. Te lleva a preguntarte si realmente eres dueño de tus pensamientos, si lo que crees que te define no es, en realidad, una suma de influencias ajenas.
Es una experiencia casi íntima en la que te ves frente al espejo y Stirner, con su sonrisa irónica, te lanza una pregunta tras otra sin darte tregua. Nos obliga a mirar el mundo sin los adornos que nos tranquilizan, y eso, en el contexto histórico en que fue escrito, resulta aún más potente. Estamos hablando de un tiempo en que la gente buscaba respuestas en grandes ideales, y aquí llega Stirner a desmantelar todo con una franqueza que todavía resuena, que todavía golpea. Es que uno no sale igual después de leer a Stirner, ¿saben? Lo que logra es que las ideas empiecen a revolotear como pájaros en jaula, chocando entre ellas, desordenando lo que creíamos saber, y eso genera una mezcla de emociones que va desde la fascinación hasta la incomodidad, pasando por una especie de euforia silenciosa. Es como si Stirner nos diera una llave para abrir una puerta que siempre habíamos visto, pero que nunca nos habíamos atrevido a cruzar. Nos empuja a vernos, no como piezas de algo más grande, sino como seres con la capacidad y el derecho de decir no a cualquier cosa que no nos pertenezca genuinamente. El impacto de su obra, en su contexto y en el nuestro, va más allá de lo filosófico, es personal, casi visceral. Stirner parece querer hacernos sentir que la libertad verdadera no es algo que podamos delegar ni en líderes ni en doctrinas, que no hay sistema que pueda capturar el yo en toda su complejidad y autonomía. Es una bofetada, claro, y una invitación al mismo tiempo, una que nos deja con la pregunta latente de qué haríamos si realmente nos atreviéramos a vivir solo para nosotros mismos. Stirner, con su estilo y su mensaje, no busca complacernos, sino sacudirnos, dejándonos en esa tensión incómoda pero llena de potencial, como quien escucha una verdad que quizás siempre supo pero nunca se atrevió a admitir. Análisis de novelas por audiolecturas. Si uno se deja llevar por la lectura de Stirner, no puede evitar que le vengan a la mente ciertos ecos de otros grandes provocadores, de esos autores que tampoco se ajustaron a los moldes y que prefirieron recorrer el filo de la navaja antes que transitar por caminos conocidos. En el único y su propiedad, ese espíritu rebelde y contestatario puede resonar con Nietzsche, quien unos años después también tomaría el martillo para derribar ídolos. Ambos comparten esa energía de cuestionar lo establecido, de hacer polvo las verdades cómodas. Nietzsche hablaba del superhombre, un ser que rompe con los valores tradicionales, mientras que Stirner, en su estilo provocador, va aún más lejos, diciendo que no hay tal cosa como valores universales que el único deba obedecer. Cada cual a su manera nos lanza un reto existencial, y la comparación entre ambos ilumina esa pregunta esencial de qué significa ser verdaderamente libre. Pero no solo Nietzsche aparece en este juego de comparaciones. Stirner también recuerda a los anarquistas posteriores, esos que rechazarían cualquier tipo de autoridad impuesta. En cierta forma, su visión individualista radical dialoga con el espíritu libertario de escritores como Bakunin o Kropotkin, aunque Stirner se aleja de la noción de comunidad o de cualquier colectivismo que los anarquistas abrazaron. Mientras ellos creían en una sociedad sin Estado, pero basada en la cooperación mutua, Stirner, imperturbable, declara que el yo no debe a nadie ni espera de nadie. En ese sentido, su propuesta es aún más subversiva, una soledad elegida y absoluta que pocos anarquistas compartieron. Otra obra que inevitablemente viene a la mente al leer a Stirner es Walden, de Thoreau, aunque de un modo inesperado. Ambos autores exploran la independencia del individuo, cada uno desde un ángulo distinto. Mientras Thoreau se retira a la naturaleza en busca de una vida autosuficiente y auténtica, Stirner se lanza a una independencia interior absoluta, sin escapar del bullicio social, sin necesidad de lagos ni bosques. Thoreau encuentra libertad en la separación física. Stirner la busca en la mente, en la completa autonomía de pensamiento. Pero lo curioso es que ambos,
Cada uno a su manera terminan desafiando a la sociedad, a esos moldes invisibles que insisten en que debemos pertenecer, en que debemos tener un propósito más allá de nosotros mismos. Y si miramos más cerca en el tiempo, podemos encontrar rastros de Stirner en autores como Sartre y los existencialistas, quienes cuestionaron, también a su manera, la autenticidad de vivir bajo reglas ajenas. Sartre y su idea de la mala fe, esa vida de autoengaños donde renunciamos a nuestra libertad por miedo a las consecuencias, parece un eco contemporáneo de Stirner. La diferencia está en el tono. Mientras Sartre y los existencialistas se sumergen en la angustia y el absurdo, Stirner mantiene esa especie de distancia irónica, como si disfrutara con cada página que desmonta un ídolo más. Stirner no solo nos lleva a ver el mundo sin adornos, nos invita a disfrutar la libertad de pensar sin cadenas, a reírnos junto con él de esas verdades que hasta hace un momento parecían inquebrantables. Análisis de novelas por Audiolecturas. Llegar al final de El único y su propiedad es como salir de un torbellino que te revuelve las ideas, los valores y hasta esas certezas que uno creía tener bien firmes. Stirner no nos deja tranquilos, y eso para mí es lo mejor que puede ofrecer un libro. Esa sensación de inquietud, de no saber si estamos de acuerdo o en desacuerdo, de ver cómo el único se alza frente a nosotros reclamando su derecho a existir sin ataduras, sin deberle nada a nadie. Es una verdadera provocación. A mí me impactó esa audacia, esa manera de cuestionarlo todo, sin miedo a lo que quede después. Stirner no viene a darnos respuestas, al contrario, viene a empujarnos al borde, a que cada uno se mire y se pregunte qué tanto de su vida realmente le pertenece. Creo que en el fondo uno de los mayores méritos de Stirner es que logra romper con esa tradición que nos enseñó a sacrificar lo individual por lo colectivo, a vivir para ideales que a menudo ni siquiera entendemos. Es un texto incómodo, claro, porque nos muestra un espejo donde el yo aparece como el único centro, sin excusas ni adornos. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para vivir así? Su lectura es un desafío personal y creo que ahí radica su relevancia hoy. En tiempos donde seguimos buscando un lugar, una causa, un propósito, Stirner nos recuerda que tal vez el propósito más auténtico sea simplemente vivir para uno mismo, sin temer a los juicios de los demás. Stirner me dejó esa pregunta punzante: ¿hasta qué punto somos capaces de existir sin someternos a los que otros esperan, sin sacrificar nuestra autonomía en nombre de algo superior? Y ahí, en esa idea tan radical, se siente una liberación intensa, una invitación a explorar nuestra propia autenticidad sin miedo ni justificaciones. Su propuesta no es cómoda y tal vez por eso muchos críticos y pensadores lo han ignorado o incluso condenado. Stirner no es para todos. Su discurso no busca agradar ni hacer comunidad, sino hacer que cada quien se mire y decida por sí mismo qué hacer con su libertad. Es casi subversivo en su simplicidad, una simplicidad que incomoda porque nos recuerda que ser libre es algo más que una declaración, es una elección cotidiana, radical. Hoy en día, cuando las voces se alzan en busca de pertenencia, Stirner aparece como un soplo de aire raro, que no todos querrán respirar, pero que vale la pena experimentar. No busca seguidores, sino que cada uno se convierta en dueño de su propia vida, sin aceptar fantasmas ni estructuras impuestas. Es una lectura que invita a una conversación profunda y me encantaría saber cómo la ven ustedes, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras. ¿Qué les deja esta visión tan individualista? ¿Les resulta atractiva, inspiradora o quizás incómoda? Los invito a dejar sus comentarios, a sumarse a esta reflexión, porque Stirner nos da mucho para pensar y quizá para reevaluar. Análisis de novelas por Audiolecturas.
Ahora que ya tienen la primera parte de El único y su propiedad en sus oídos, ¿quién se resiste a seguir explorando este universo tan explosivo de ideas? Stirner nos lanza una serie de verdades tan audaces que uno no sabe si asentir, reírse o cuestionarse hasta la última fibra de su ser. Así que si aún no le han dado play, ahora es el momento de subirse a este viaje, porque no es una lectura cualquiera. Es como si Stirner nos susurrara al oído, invitándonos a replantear todo aquello que creíamos intocable. La primera parte ya está lista, esperando a que ustedes se dejen llevar por sus palabras. Y claro, esto no se queda aquí, porque muy pronto continuaré con la siguiente entrega para que puedan recorrer toda la obra y tener la experiencia completa, sin medias tintas, como debe ser. Así que prepárense, porque esto recién comienza y lo mejor está por venir. Escuchen, comenten y compartan. Aquí los espero, listos para seguir descubriendo juntos lo que Stirner tiene para decirnos.